el tema se llama Victoria en la cruz. Y yo aquí saqué 4 aspectos claves. Primero, lo que significa la cruz para ti y para mí. Porque en algún momento para mí la cruz significaba un crucifijo que yo me guindaba en el cuello, o alguna imagen que yo veía de repente en alguna iglesia. Veía incluso la cruz en las banderas. Hay personas que lo usan como amuleto, puede ser también una estampita de la camisa, puede ser alguna etiqueta en el auto. O sea, eso es ahora, quizás incluso puede pasar a ser hasta moda, una cruz, ¿ya? Pero realmente, ¿qué era la cruz? ¿O para qué se utilizaba la cruz? Y nosotros vemos que la cruz era un método, ojo, de ejecución barbárico que fue creado por los persas y fue perfeccionado por los romanos. Esto era específicamente aplicable a los esclavos y a los extranjeros que cometían algún delito, algún crimen, y ellos utilizaban este método de tortura para aplicarlos a ellos. No era aplicable a los mismos ciudadanos romanos. Ojo, a pesar de que ellos perfeccionaron este método, los ciudadanos romanos no eran considerados para ser crucificados. ¿Y qué era lo que ellos querían utilizar o provocar en la víctima a través de la crucifixión? Yo estoy investigando, es terrible. Fíjate lo que dice. Ellos querían, a través de la crucifixión, prolongar la agonía de la víctima, desnudez pública, pies y manos clavadas sobre el madero. Y obviamente todo su cuerpo estaba apoyado sobre unos clavos de 12 centímetros aproximadamente. Es terrible. Y yo me preguntaba lo paradójico que puede ser para nosotros que nuestro Salvador, que nuestro Redentor, que nuestro Dios sea un hombre que fue clavado en una cruz, sea un hombre que fue condenado a muerte, sea un hombre que fue crucificado como un criminal. Y tenemos que preguntarnos, tanto tú como yo, ¿qué fue lo que sucedió en esa cruz? Y la segunda pregunta es, ¿hay salvación sin cruz? Y como última pregunta, ¿podemos nosotros crecer? Ojo, ¿podemos nosotros crecer en la vida espiritual sin entender el mensaje de la cruz? Y aquí encontramos el primer aspecto que yo encontré en este mensaje de la cruz, de esta victoria en la cruz. Y el primer aspecto es que el eje central de tu fe, el eje central de nuestra fe es la cruz. Y esto, como decía, es paradójico. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana en su momento, el cristianismo, elige como símbolo de nuestra fe un instrumento de castigo, la cruz. Y aquí nosotros tenemos también que entender que a pesar de todo lo que pasó en esa cruz, de que ahí murió nuestro Señor Jesucristo, Jesús no fue un mártir. Jesús no fue un mártir. Él entrega su vida voluntariamente, tanto por ti como por mí. Mira lo que dice Juan 10:18. Es clave. Dice lo siguiente, presta atención. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, dice el Señor Jesús, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y muchas veces nosotros contemplamos la cruz con lástima, contemplamos la cruz como con tristeza por lo que pasó. Pero también tenemos que entender de que a pesar de todo eso, nosotros debemos acudir a la cruz con un sentimiento ferviente de adoración por lo que sucedió allí, admiración, gratitud por todo lo que sucedió allí. Y ahora, ojo, esta parte es importante, presta atención. ¿Por qué nosotros debemos conocer el mensaje de la cruz? Y aquí yo saqué dos puntos interesantes. Para los que no conocen el mensaje de la cruz, hay perdición. Porque nosotros, todo lo que sucedió en esa cruz,
De eso depende tu salvación y la mía. De eso dependió tu salvación y la mía. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:8. Y esto lo detalla específico. Dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, dice la palabra, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, ojo, aquí viene la parte más importante. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Es maravilloso, porque la persona que no conoce de Cristo Jesús no entiende que a través de la cruz hay salvación, hay vida plena, hay esperanza, paz, reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados. Ahora hay un segundo escenario, presta atención, porque ahora, ya que nosotros conocemos el mensaje de la cruz, ya que lo hemos aceptado y estamos en este caminar siguiendo a Cristo, hay algo interesante y es la forma como nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana. Y de eso también depende y es importante que conozcamos el mensaje de la cruz como ya persona salva. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 2:2. Y es clave porque Pablo lo tenía claro. Escucha con atención. Porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Entonces también implica nuestro caminar de lo que nosotros estamos hablando, de Jesús en la cruz, como el mensaje central de nuestra fe. Pero ojo, cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, hablando de lo que Él hizo en la cruz, tenemos que entender también que hay muchas cosas que nosotros estamos renunciando, porque estamos yendo contra la corriente del mundo. Estamos muriendo a nuestro ego. Estamos desapegándonos de cosas terrenales. Estamos sometiendo incluso nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como ya hijos de Dios, como conocedores del mensaje de la cruz. Fíjate lo que dijo Jesús en Marcos 8:34. Presta atención. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que negarse a uno mismo. El mensaje de la cruz, cuando llega a una persona, produce cambios. Tiene que producir cambios en tu vida y en mi vida. Cambia nuestra perspectiva de vida, cambian nuestros valores, cambian nuestras prioridades y nuestra forma incluso de relacionarnos con Dios. Y como segundo aspecto importante por el cual nosotros vemos aquí en este mensaje de la cruz, y lo vamos a leer más adelante en un extracto que yo saqué de la palabra del Señor, vamos a ver como segundo aspecto la providencia de Dios. Y vemos cómo el Señor planifica y orquesta divinamente el encuentro tuyo y mío con la cruz, con Jesús. Porque el Señor nos está buscando, quiere que nosotros nos encontremos con ese mensaje maravilloso. Y nosotros vamos a ver en este pasaje que voy a leer ahora, que es bien interesante, cómo en medio del sufrimiento, en ese camino, por esa vía dolorosa, nuestro Señor Jesucristo, débil, humillado, burlado, flagelado, torturado, y ocurre un encuentro providencial, donde obligaron a un hombre a cargar la cruz de él. Era un judío que iba de paso por Jerusalén, estaba peregrinando quizás porque quería compartir allí la Pascua, pero resulta que el Señor providenció todo y organizó todo para que este hombre pudiera encontrarse con Cristo. Busquemos en nuestras Biblias Marcos capítulo 15, versículo 21. Es clave. Aquí es donde está la providencia de Dios. Mira lo que dice. Y obligaron a uno que pasaba
Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo. ¿A qué? Dice la palabra, a que llevase la cruz. Y a veces nosotros pensamos, no, este hombre estaba de paso, quizás a lo mejor no, esto lo agarró desprevenido, lo vieron ahí parado como espectador. Pero para Dios no hay casualidades, ojo. Dios siempre guiará tus pasos y guiará mis pasos para que nosotros podamos tener ese encuentro con Cristo Jesús y la cruz. Para que nosotros podamos dejar de ser meros espectadores y carguemos la cruz de Cristo. Porque nosotros muchas veces no buscamos a Dios, pero Dios te está buscando, Dios nos ha buscado y por eso estamos aquí conectados. Porque Dios en su providencia organizó todo para que nosotros podamos tener claro lo que Él nos está ofreciendo y decidimos aceptarlo. Cuando seguimos leyendo en Marcos 15, el 22, fíjate lo que dice. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El Gólgota era un lugar que tenía la forma de un cráneo humano, por eso es que se llamaba lugar de la calavera, porque tenía la forma de un cráneo. Pero este lugar estaba fuera de las murallas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, para todos los que estaban ahí enjuiciándolo, no merecía morir dentro de la ciudad. Un blasfemo como él no podía morir dentro de la ciudad, tenían que sacarlo afuera. Y muchas veces vemos como nosotros, así como rechazaron a Jesús, así como lo sacaron para afuera, cuando tú empiezas a caminar con la cruz de Cristo y empiezas a tomar pasos, a dar esos pasos en dirección a lo que Dios quiere para tu vida, vamos a ser rechazados, vamos a ser aislados, quizás vamos a tener oposición de la gente, burlas incluso. Y eso lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Seguimos avanzando en el versículo 23 del capítulo 15 de Marcos y dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. Él se quiso mantener con su mente despierta. El vino mezclado con la mirra era una especie de analgésico o sedante de la época, donde ellos lo utilizaban no para aliviarle el dolor ni para hacerle menor agonía a la víctima, sino era para poderlos manipular más y poderlos clavar en la cruz y crucificarlo más fácil, porque ofrecían menos resistencia para lo que ellos querían. Pero Jesús no quiso beberla. Él quiso beber hasta la última gota de la copa de la ira de Dios, de todos los pecados, tanto los tuyos como los míos, con el pleno uso de todas sus facultades mentales y sensoriales. Y vemos en Marcos capítulo 15, versículo 24, dice así: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, los soldados, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ellos estaban ahí como jugando al azar con las prendas de Jesús, con el corazón endurecido. Y muchas veces vemos como esos hombres lo que querían era despojar a Jesús, burlarse de despojarlo. A veces nosotros nos acercamos a la cruz de Cristo y lo que queremos es, ¿qué me puedes dar? ¿Qué puedo recibir de ti? ¿Qué puedo yo tomar de ti? Estoy aquí por tus bendiciones, estoy aquí por lo que quiero de ti, por lo que me interesa de ti, Jesús. En algún momento quizás nosotros estuvimos en esa ceguera espiritual, pero gloria a Dios que hoy día nosotros ya hemos abierto los ojos y estamos aquí porque amamos al Señor. Luego en el versículo 25 dice que era la hora tercera cuando lo crucificaron. La noche anterior, a las 12 de la noche, a Jesús lo arrestaron. A las 12, era la madrugada del día viernes. Pasaron 9 horas hasta las 9 de la mañana y ya a las 9 de la mañana él había sido juzgado, había sido condenado y había sido crucificado.
Y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde pasaron 7 horas específicamente donde él fue allí, duró colgado en la cruz 7 horas. Y como tercer aspecto, vemos su causa de juicio escrita en esa cruz. Causa de juicio, su causa de juicio. Eso lo encontramos en Marcos 15:28. Vamos a leerlo, presta atención. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos, dice la palabra. Él ya había sido acusado de muchas cosas. Ojo, ojo. Lo habían acusado de blasfemo, de pervertir la nación, de ser un sedicioso, de prohibirle pagar tributo al César. Pero llama la atención que lo único que quedó registrado arriba en la cruz fue que él era el rey de los judíos. Esa fue la única causa que quedó registrada allí. Y a pesar de que él estaba con estos dos malhechores, él tenía el letrero. Esos fueron sus peores acompañantes. Hombres que se habían entregado prácticamente a la maldad. Pero a Jesús, por la forma y el maltrato que le dieron, lo trataron peor que los otros dos. Cualquiera que de repente los hubiera visto a los tres dice, ese, el que está allí, el del centro, ese tiene que ser el peor porque lo masacraron hasta lo último. Y el único delito que él allí quedó registrado fue que era el rey de los judíos. Pero él era inocente. Ojo, él era un hombre inocente. Esto lo encontramos en Lucas 23:14. Presta atención. Dice Pilatos y anunció su veredicto. Ya cuando Pilatos lo sentencia y dice, me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes, dice la palabra al final, y lo encuentro inocente. Incluso después dice que él se lo había llevado a Herodes y ninguna falta, ningún delito había cometido, dijo Herodes. Ni Pilatos ni Herodes lo encontraron culpable, inocente. Pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese Rey de los judíos, el juicio, esa causa de juicio allí escrita. Cuando nosotros leemos Filipenses 2 del 6 al 8, mira lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahora el 8 es contundente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Jesús, en forma de Dios, como hombre, clavado en esa cruz, obedeciendo al Padre, cumpliendo con la orden del Padre, el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo podamos ser salvos. Y seguimos leyendo en Marcos 15, 27 y 28, y dice que crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y dice la palabra que se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Esto lo había profetizado el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 12, donde se hablaba de esto, de que él fue contado, llevó el pecado de muchos y fue contado con los pecadores. Y al final dice que él había orado por los transgresores. Y ya para cerrar, el cuarto aspecto, vemos el último intento fallido de Satanás para que Jesús no venciera en la cruz. Para que Jesús, ya esto fue lo último, ya cuando él dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y aquí vemos el último intento fallido de Satanás.
de que Jesús tuviera gloria sin cruz. Y aquí es donde vemos donde él, ya después de haber pasado por toda esta cantidad de sufrimiento, ojo, dolor extremo, injusticias gubernamentales, injusticias religiosas, burlas constantes, tanto de los sacerdotes como los escribas, como de todo, hasta los crucificados que estaban al lado y toda la multitud. En Marcos 15, del 29 al 32, este es el último intento fallido de Satanás para que Jesús no venciera en la cruz. Vamos a leerlo, presta atención. Dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡va! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, los que conocían la palabra: ojo, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También, dice la palabra, los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y es irónico cómo nosotros en algún momento quizás nos burlamos de Jesús. Yo particularmente, yo rechacé mucho tiempo a los cristianos. Rechacé las personas que me hablaban del mensaje. Muchos hemos rechazado. Y no estábamos rechazando a esa persona. Estábamos quizás obrando como esa gente que estaba ahí, pegándole gritos a Jesús en la cruz. Él podía bajarse de allí, él podía sacarse los clavos, él tenía el poder para bajarse de la cruz. Él era Dios hecho hombre, pero su amor por ti y por mí fue más grande que la burla. Su amor por nosotros fue mucho más grande que todo lo que él estaba viviendo, su agonía, el suplicio, la tortura. ¿Qué hubiese sucedido si él hubiese dicho: no, no quiero que se burlen de mí, me bajo de esta cruz? Ni tú ni yo hubiésemos tenido salvación en este momento. Jesús se hizo maldición para poder llevar tus pecados y mis pecados. Nosotros no podemos salvarnos haciendo buenas obras, ni guardando los mandamientos, como lo dice Gálatas 3:9. Presta atención. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. ¿Por qué? Dice, porque la Biblia dice: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Y en Gálatas 3:13 dice, por eso es que él se hizo maldición. Presta atención, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y yo con este mensaje cierro. Nosotros debemos entender el mensaje de la cruz. Cargar nuestra cruz cada día. No es llevar el crucifijo en el cuello. No como antes, que yo me hacía la señal incluso de la cruz. Es darle muerte a nuestra voluntad, a tu voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Es empezar a caminar con la cruz de Jesús. Entender su amor maravilloso, la salvación que nos ha dado a través de ese sacrificio. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo. Y en el día del juicio, en Mateo 7:21 y 22, dice que los que
No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Llevar la cruz de Cristo es hacer la voluntad del Señor. Es empezar a caminar, renunciando incluso a muchas cosas, entendiendo que cada vez que nosotros fallamos, estamos clavando a nuestro Cristo, a nuestro Jesús, a nuestro Salvador en esa cruz una y otra vez, y quizás estamos burlándonos de él. La victoria en la cruz tiene 3 aspectos fundamentales de todo lo que estudiamos. 1, nos muestra el gran amor de Dios por ti y por mí. 2, la naturaleza horrible del pecado. Y como punto número 3, ya para cerrar, que no existe posibilidad de salvación fuera del sacrificio de Jesús en esa cruz. Y yo con este mensaje cierro. Que Dios nos ayude a todos los días contemplar a Jesús en esa cruz como el vencedor, como el Dios que se entregó por ti y por mí, por su amor maravilloso, y que podamos aceptarlo y caminar cada día con la cruz de Jesús.